para mí, que tengo mis exámenes finales esta semana que viene y tengo 3 clases en especial que me están preocupando. Una que es filosofía de religión, que compartí un pequeño tópico con ustedes. El otro es griego, que ya estoy en mi último semestre de griego, gracias a Dios, porque Amén. el griego ya me tenía loco. Y mi otra clase, espiritualidad bíblica. Entonces tengo estos últimos exámenes y requiero de sus oraciones para que pueda salir bien. Amén. Vamos a orar ahorita, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por este lindo privilegio que tenemos a esta hora de poder abrir tu santa palabra, de poder leer el contenido de tu Biblia, de poder obtener el mensaje que está dentro de ella y que podamos aprender cosas nuevas, que podamos aplicarlas a nuestras vidas y que podamos crecer espiritualmente, Señor. Estas cosas te las dejamos dicho en el nombre sagrado de tu Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el título de este sermón se llama Trabajadores de Dios y nos vamos a concentrar en Génesis 4. Y la razón por qué escogí Génesis 4 es porque todos conocemos esa historia. La historia de quién es Génesis 4. ¿De quién es? Abraham. De Caín y Abel. Hemos escuchado esa historia muchas veces, de los hermanos, de los famosos hermanos, Caín y Abel. Conocemos cómo comienza la historia y conocemos cómo termina la historia. Entonces ahora vamos a estudiarlo más profundamente para entender el significado de qué significa ser un trabajador de Dios. ¿Está bien? Amén. Okay. Los versículos que vamos a leer va a ser del 1 al 5. Y vamos a leerlos, vamos a estudiarlos, analizarlos para ver el significado. Comenzamos con Génesis 4.1. ¿Lo tenemos? Génesis 4.1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cómo llamó a su hijo Eva? Caín. El significado hebreo de Caín significa este es, o lo tengo, o aquí está. Ese es el significado hebreo del nombre Caín. Entonces la pregunta viene a ser: ¿por qué es que Eva llamó a su hijo Caín? Porque creyó que era él el que iba a venir, el que tenía que venir. Acuérdense de la promesa en Génesis 3.15. Ese es un verso que todos lo debemos saber. El verso donde Dios le dice a la serpiente que va a venir un varón. ¿De quién? De la mujer. Y este varón le va a dañar la cabeza. Entonces, cuando Eva tiene por primera vez a su hijo, acuérdense que bíblicamente este llega a ser el primer hijo, el primer bebé de la iglesia. Esta es la primera vez que Eva ve a un niño pequeño. Entonces piensa que este es el varón que va a derrotar a Satanás. Pero qué equivocada que estaba, ¿verdad? Y he leído bastantes artículos acerca de este tema, de por qué Eva pensaba esto. ¿Será que Eva habrá tenido fe o será que Eva habrá tenido un sentimiento de orgullo? Yo soy la primera mujer, así que de mí va a salir el varón que va a derrotar a Satanás. ¿Habrá sido ese pensamiento de Eva? ¿O simplemente Eva tuvo bastante fe para pensar de que de ella iba a salir el varón que iba a derrotar a Satanás? Y esto nos lleva a un tópico interesante, que se trata acerca de nuestra fe y nuestras oraciones a Dios y cómo Dios actúa en nuestras vidas. Nosotros oramos a Dios y le pedimos ciertas cosas y después Dios actúa. Pero cuando oramos decimos: Dios, que ocurra tu voluntad, ¿verdad? Y un argumento que surgió dentro de mi clase fue: si es que la voluntad de Dios siempre va a ser hecha, ¿cuál es el propósito de nuestra oración? Si yo le pido a Dios algo y al final le digo que sea tu voluntad, ¿no será que está anulando nuestras oraciones? Fue un argumento, ¿verdad? Acuérdense que en clase de teología existen argumentos para haber discusiones.
Entonces la respuesta fue simple. Si es que yo estoy pasando mi vida y en mi vida necesito $100, digámoslo de esa manera para entenderlo, necesito $100, ¿verdad? Y yo le pido a Dios, le oro a Dios y le digo, necesito estos $100. Dios, en toda su sabiduría, en todo su entendimiento, va a decir, tú no necesitas $100, solo necesitas 50. Así que aquí están los 50, ¿verdad? Decimos, ¿cuál es el propósito? Si yo le oré a Dios por 100, Él me dio su voluntad, me dio 50. Lo que pasa es que si tú nunca le hubieras orado a Dios por los 100, Dios no te hubiera dado los 50. Entonces tu oración tuvo un efecto de que basado en la sabiduría de Dios, Él te dio lo que tú verdaderamente necesitabas, que eran los 50, no los 100. Si te doy los 100, vas a usar los 50 para los líderes y los otros 50 para cosas que a ti te gustan. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces la oración sí es efectiva. Y muchas veces la oración de una persona puede ser tan grande, puede tener tanta fe, que puede impactar a las personas a nuestro alrededor, inclusive a nuestras familias. Y eso fue lo que ocurrió conmigo y con mi familia. Para hacerles corta el testimonio, todo comenzó con el trabajo de mi mamá, el trabajo antiguo que ella tenía. Y ella quizás ha compartido que ella tuvo problemas con sus jefes, específicamente con la mamá de sus jefes. Y ella un día nos dijo que quería irse de ese trabajo porque ya no aguantaba estar ahí. Y yo fui el que le dije, no te vayas. Para ser una mujer indocumentada te están pagando bien. No te vayas de ese trabajo. Dios te ha dado ese trabajo. Pero mi mamá se aferró a su oración y dijo, no, yo voy a orar para un trabajo mejor. Y a los meses le sale un trabajo mejor, que es lo que está trabajando ahorita, con una familia más amable, una familia extremadamente buena, con horas cortas, hay veces. Y Dios le dio lo que ella le pidió, a pesar de que yo le dije que no. Mi pensamiento era que no era posible que Dios le dé un trabajo mejor y Dios se lo entregó. ¿Verdad? No fue mis oraciones, fueron las oraciones de mi mamá. Y recientemente, en los tiempos que mi papá se estaba yendo a Perú, estábamos en el proceso de mudarnos. Estábamos en un apartamento y queríamos mudarnos a otro apartamento. Inclusive estábamos buscando opciones de casas, para rentar casas. Pero a cada persona que yo le hablaba acerca de esto, yo les tenía que decir lo obvio. Nosotros somos una familia indocumentada, pero tenemos el dinero para la renta. Y muchas de las personas no me respondían o decían simplemente que no. Hubo una familia que nos aceptó inicialmente, pero después al último minuto nos dijeron que ya habían rentado la casa a otra persona. Entonces no teníamos esas opciones y nos llegamos a mudar a un basement. Y estuvimos en ese basement unos cuantos meses y como en el mes de noviembre o diciembre, a mi mamá otra vuelta se le ocurre la idea de poder rentar una casa. Y yo le dije, mira, tú le oraste a Dios para que te consiga un trabajo mejor, así que órale para que nos consiga una casa. Y puede sonar bonito lo que yo dije, órale a Dios para que nos consiga una casa. Pero yo le digo con toda honestidad, la manera que yo se lo dije fue, ya trata tú con Dios. Si tú quieres que Dios te consiga un hogar, ya ve lo que tú haces con Dios para que Dios te consiga una casa. Y esto fue hace unos cuantos meses. O sea, ya yo involucrado totalmente en mis estudios de teología, yo respondí de esa manera a mi mamá y a Dios. Ya ve tú lo que tú haces con Dios para que Él te dé una casa. Y se le ocurrió la idea de mencionarle esto a sus jefes, a sus nuevos jefes, que si ellos podrían rentar una casa en su nombre y dárselo a nosotros. Y mi mamá le hizo el comentario a su jefa. Y la jefa le dijo, vamos a ver, voy a hablar con mi esposo. Y al siguiente día le dicen, no vamos a rentar una casa, vamos a comprar una casa y se lo vamos a rentar a ustedes. Y eso fue en febrero. Y después de ese día, semana tras semana, ellos iban y buscaban casas, appointments para ver el precio, la casa como estaba, semana tras semana. Encontramos una casa en Arcola, donde la fuimos a ver, y estaba
perfecto para nuestro punto de vista. Estaba cerca de mi escuela, cerca de la escuela de Mili, cerca de la iglesia, cerca de mi trabajo, y todo ya estaba hecho. Y al último día, otra familia le hace una oferta mejor, y perdimos la casa. Eso fue en marzo. Y al siguiente día, la jefa de mi mamá me manda un texto y me dice, nosotros vamos a seguir buscando una casa, pero quiero decirte que a nosotros nos demoró 8 meses para encontrar una casa. 8 meses. Entonces ya yo empecé a ver mi vida 8 meses, una casa ya. Lo bueno es que están tratando. No pasó ni un mes y encontraron una casa aquí por Roque, aquí a 2 minutos de la iglesia. Y la fueron a ver, estuvo en buenas condiciones, hicieron la oferta inicial, la oferta fue aceptada. Y para hacer la historia corta, mañana mismo nos mudamos a este nuevo hogar. Amén. Inclusive, bueno, mi cuarto ya está hecho, yo me quedé en esa casa anoche y yo de esa casa caminé aquí. Me demoré 4 minutos en llegar a esta iglesia y le agradezco a Dios porque me hizo dar cuenta de mi estatus espiritual. Acuérdense lo que yo le dije a mi mamá, tú ve lo que tú haces con Dios para que Él te dé la casa que tú quieres. Y eso le motivó y oró, porque mis oraciones no fueron honestas. Cuando yo le dije a Dios, mi mamá quiere una casa, dásela la casa, no fueron honestas. Pero sin embargo Dios igual trabajó a través de las oraciones de una persona. Y es así como Dios puede trabajar. Y regresando a la historia, Eva, podemos asumir que habrá orado para que ella tenga el varón que va a derrotar a Satanás. Podemos asumir eso. Y nace Caín. Y lo nombra de esa manera, Caín, que significa este es, ahora lo tengo. Sigamos con los estudios. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué llegó a ser Abel? Labrador. Pastor. No es el pastor que conocemos ahora. Quizás un pastor literal, los cuales cuidan de las ovejas, pero en estos tiempos era un significado aún más grande que eso. Un pastor era una persona con responsabilidad de preservar algo valioso. Entonces, Abel significaba que todo lo que él tenía a su alrededor, la naturaleza, los animales, todo le pertenecía a Dios. Y de todo lo valioso él tenía que dárselo a Dios. Abel entendía eso. Pero dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Esto es cuando el hebreo verdaderamente ayuda, el lenguaje original de la Biblia. Ahí donde dice, y Caín fue labrador de la tierra, la palabra y viene de una palabra hebrea que también puede significar pero. ¿Y qué significa pero? Un contraste entre dos personas. Él es bueno, pero él es malo. Pero. Entonces la mejor traducción aquí es, y Abel fue pastor de ovejas, pero Caín fue labrador de la tierra. ¿Y qué significaba ser un labrador de la tierra? Viene de la palabra hebrea abad, lo cual significa alguien que trabaja, alguien que sirve, alguien que adora. Pero como Caín era un labrador, él estaba trabajando, sirviendo y adorando la tierra. Y podemos preguntarnos, pues, ¿cuál es el problema de adorar la tierra o de servir la tierra? Acuérdense de lo que Dios había hecho en Génesis 3 con la tierra. ¿Qué había hecho Dios con la tierra? Para la próxima vez, Génesis 3 vamos a estudiar. La maldijo. ¿Se acuerdan? La maldijo. Le dijo a Adán, por tu causa maldita será la tierra y no te dará frutos. La tierra fue maldicha por Dios. Maldecida. Fue maldecida por Dios. Y Caín vino y trabajó y sirvió y adoró a la tierra, algo que Dios había maldecido, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos
estos dos hermanos están creciendo con creencias totalmente diferentes. Acuérdense que esta es una familia, Adán, Eva y sus dos hijos. Y lo ideal es que en una familia las personas crezcan con un mismo crecimiento, o pensamiento, con una misma creencia. Eso es lo ideal. Pero vemos que dentro de la familia ya están viendo dos pensamientos diferentes. Y si eso puede ocurrir a nivel de la familia, pues ténganlo por seguro que puede eso ocurrir a nivel de la iglesia. Cuando nosotros nos ven como una iglesia, quizás pueden decir que todos tenemos el mismo pensamiento, pero lo lamentable es que no tenemos el mismo pensamiento. Hay argumentos entre nosotros mismos, hay desacuerdos, y eso es lamentable, porque si somos una iglesia tenemos que estar unidos, pero vemos cómo esto está ocurriendo desde el principio. Sigamos. Vamos a leer del 3 al 5 y vamos a estudiar todo eso. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Podemos ver el escenario. Estos dos hermanos, basados en sus creencias, van y presentan a Dios con una ofrenda, pero Dios respeta la ofrenda de uno y no respeta la ofrenda del otro. Y hay bastante literatura basado en por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. Hay libros enteros que se dedican a tratar de explicar por qué este es el caso. Y mientras podemos expresar estas teorías, hay ciertas cosas que son de seguro. Y son esas cosas que vamos a estudiar en esta mañana. Lo primero fue que Abel ofreció lo mejor que tenía, mientras que Caín trajo simplemente lo que tenía. ¿Pueden ver eso en los versículos? Dice que Abel trajo, ¿de dónde? De sus ovejas, de los primogénitos, de los más gordos de ellas. Lo mejor que Abel tenía, lo trajo y se lo presentó a Dios. Mientras que Caín trajo una fruta y se lo entregó a Dios. El argumento aquí viene a ser que Abel le entregó lo mejor que él tenía, mientras que Caín le entregó simplemente lo que tenía. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Cuando tratamos de dedicarle nuestro tiempo a Dios, hay ciertas maneras que le podemos entregar nuestro mejor tiempo, si se entiende, y nuestro peor tiempo. Imagínense una persona que estudie su Biblia a la 1 de la tarde contra una persona que estudia su Biblia a las 11 de la noche. ¿Quién crees que le está dedicando mejor calidad de tiempo a Dios? La 1. El de la 1. A la del día. Uno está más alerta, quizás habrá comido recién, está con energía, y lee y entiende, tiene más atención. Pero a la persona que está leyendo a las 11 de la noche, le va a dar sueño. Ya está durmiendo. ¿Verdad? Y eso nos ocasiona bastante problemas en el futuro. ¿Por qué es que le dedicamos el tiempo que nos sobra a Dios? Cuando nuestros estudios deben de gobernar nuestro tiempo en el día. Cuando creamos nuestro schedule, tenemos que dedicarle unos ciertos minutos, un cierto tiempo a Dios, y luego alrededor de eso desarrollar nuestros schedules de trabajo, de comer o cualquier otra cosa que hagamos. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Le dedicamos el tiempo que nos sobra. Si tengo tiempo, voy a ir. ¿Verdad? Si me sobra tiempo, voy a ir. Y por eso vienen algunos problemas. Lo segundo es que Abel ofreció con un corazón puro, porque él sabía que todo lo que estaba a su alrededor le pertenecía a Dios, mientras que Caín entregó con un corazón impuro, ¿verdad? Y eso significa como el tipo de ofrenda que esos dos hermanos entregaron. Como mencionamos antes, la tierra había sido maldecida.
Y Caín de eso trajo a Dios una ofrenda. Traté de pensar en un ejemplo para tratar de aplicarlo aquí. Si algo que Dios ha maldeció, algo que Dios ha maldecido, si de eso tratamos de volverlo una ofrenda y regresárselo a Él. Pero no sé, no pude pensar. Quizás si robamos dinero, ¿verdad? Si alguna vez veo $100 y digo, aquí está mi ofrenda para los siguientes 2 semanas, ¿verdad? Puede ser un ejemplo. Pero el mensaje es que no hagamos eso. Si hemos obtenido algo de una mala manera, como robar algo, no pretendamos regresárselo eso a Dios, porque está viniendo de una fuente mala, de un pecado. Así que no hagamos eso. Lo tercero, Abel llegó a ser un instrumento de Dios, mientras que Caín llegó a ser un instrumento de Satanás. Ahora, este es un argumento que también presentan los teólogos, pero lo acepto, por la razón de que esto es mencionado en 1 de Juan 3:12. Sí, 1 de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno. Así dice, sí, no como Caín, que era del maligno. Así dice 1 de Juan 3:12. Si Caín era del maligno, ¿quién es el maligno? Satanás. Diablo, Satanás. Pero a Satanás no se le menciona durante estos versículos, no hay mención de él. Pero podemos asumir que Satanás está trabajando detrás de las escenas, ¿no? Behind the scenes, in the background. ¿Y por qué podemos asumir eso? Acuérdense de Génesis 3. O mejor, acuérdense de dónde vino Satanás. Acuérdense que Satanás fue lanzado a la tierra, ¿por qué razón? Porque hizo guerra con Dios y con sus ángeles. ¿Se imaginan de la locura que se necesita para declarar guerra contra Dios? Aquí este país está declarando guerra a otros países, están a punto de hacerlo, quizás porque saben que tienen las armas necesarias para ganar la guerra. Pero con Satanás podemos asumir 2 cosas. Bien, él sabía que iba a perder, o él pensaba que tenía un cierto porcentaje de ganar. Ambas opciones requieren de un nivel de locura que ni se imagina. Y cuando yo digo locura, es locura, no la locura que conocemos nosotros, ¿verdad? La otra vez yo me comí un paquete entero de chocolate y mi hermano, loco. Estás loco, ¿cómo puedes comer todo ese chocolate y no te enfermas? ¿Verdad? Loco. Pero esta locura es diferente, esta locura es una locura actual. Y Satanás fue y se enfrentó con Dios y sus ángeles y perdió. Y fue lanzado a la tierra, ve que Dios está creando a los humanos. ¿Y ahora qué dice? Voy a dañar a la creación de Dios. Y lamentablemente fue exitoso, lo hizo. Dañó la relación con nosotros y con Dios. Y luego Dios viene a Satanás y le dice que va a venir un varón de la mujer y te va a dañar la cabeza. Si Satanás ya trató de vencer a Dios, ¿ustedes no creen que Satanás va a intentar de vencer al varón de la mujer? Dios está diciendo, va a venir un varón de la mujer y te va a matar, digámoslo de esa manera, te va a matar. Entonces Satanás habrá dicho, cuando vio el nacimiento de Caín y Abel, uno de estos hermanos me va a matar. ¿Qué puedo hacer yo en este instante? Voy a tentarlos para ver si los pongo, ¿no? Para que se peleen entre ellos. Y Satanás empieza a tentarlos. Lo bueno fue que Abel no cayó en esta tentación, pero Caín cayó en esta tentación. Y el plan de Satanás fue simple. Voy a hacer que uno de estos hermanos mate al otro, porque cuando el otro esté muerto, él no puede ser el varón que me derrota. Y como el otro es asesino, no me puede vencer porque es un asesino. Y lamentablemente Caín cayó bajo la tentación de Satanás. Estando dentro de la familia de Adán y Eva, y Adán y Eva siendo las personas que conocieron a Dios directamente, podemos decir que pudieron ser uno de los mejores pastores porque conocieron a Dios personalmente. Sin embargo, Satanás llega a vencer a Caín.
Y eso es lo que también puede ocurrir con nosotros. Que a pesar de estar en una misma familia, podemos llegar a ser instrumentos del enemigo. Y es lamentable que estando dentro de una iglesia podamos ser vencidos por el enemigo. De ser usados. Qué feo suena eso. De decir que yo soy un instrumento del enemigo. No quisiera que nadie nunca me diga eso. Pero lo puede haber. En esta iglesia, en la iglesia de Silver Spring, en la iglesia que está en Florida, una que está en California, puede existir eso y tenemos que tener cuidado de eso. Y esto me lleva al último punto, que es un resumen de todo. Podemos decirlo de esa manera. Abel solo se preocupaba de agradar a quién? A Dios. Mientras que Caín se preocupaba de que toda la atención estaba yendo a su hermano Abel. Y esto en teología lo llamamos relación vertical, nuestra relación con Dios, y relación horizontal, nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Dos tipos de relaciones: relación vertical con Dios, relación horizontal con nuestros hermanos. Y lo ideal es que nuestra relación vertical con Dios domine nuestra relación horizontal. Si yo estoy bien con Dios, entonces mi relación con mis hermanos va a estar bien. Pero el pecado viene cuando nuestra relación horizontal domina nuestra relación vertical. Si yo tengo un problema con un hermano, yo no puedo decir, no me importa, con tal que yo adoro a Dios. Cuando mi relación con el hermano ya está mal, mi relación con Dios automáticamente ya está mal. O sea, mi relación horizontal está dominando mi relación vertical con Dios. ¿Me entienden? Y no debe ser de esa manera. Tenemos que dejar que nuestra relación con Dios domine nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y para ir un poco más profundo, cuando hablamos a nivel de la iglesia, hay ciertas formas de servir a Dios. Pero el tópico de la iglesia se pone un poco interesante cuando hablamos de las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia. Y este tema lo tocamos hace unos cuantos meses atrás, pero basado en mis estudios les traigo nueva información que está ayudando el argumento que hice anteriormente, que es básicamente lo siguiente. Dentro de la iglesia puede haber el pensamiento común o el pensamiento popular de que ciertas responsabilidades son más prestigiosas que los demás, ¿verdad? Tenemos directores, tenemos ancianos, tenemos diáconos, y lo que quizás tenemos en mente es que tenemos los diáconos, tenemos los directores, tenemos los ancianos, y encima de los ancianos, ¿quién? El pastor. El pastor. Entonces uno, cuando va a estudiar teología para ser pastor, dice, yo voy a ser pastor, ¿verdad? Con mi corbata, con mi traje, cuando vaya a una iglesia me voy a hacer cargo de una iglesia y yo voy a dar sugerencias, yo les voy a enseñar a los hermanos, ellos me van a escuchar porque yo soy el pastor, ¿verdad? Entré a mi clase de ministerio y lo primero que me dijeron: el trabajo de un pastor es igual al trabajo de un mesero en un restaurante. Así me dijeron. Y me dieron esta linda ilustración. Cuando uno decide ir a un restaurante, hay un problema. El problema es que tengo hambre, ¿verdad? Tengo hambre y el restaurante tiene la solución. Así que voy al restaurante para resolver este problema. Entro al restaurante y la persona que me saluda es el mesero. Y el mesero viene y dice: ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? Y yo te lo voy a resolver. Y yo le digo: tengo hambre. Me da un momento saltado para mi hambre. ¿Está bien? ¿Lo hemos saltado? ¿Está bien? Para comenzar. Un ceviche, un papa roncaína, ¿verdad? Necesito esto para que pueda resolver mi problema de hambre. Y el mesero dice: ok, está bien. Va, tengan en cuenta que el mesero no es el que cocina la comida, sino él va a la persona adecuada, que es ¿quién? El cocinero. El cocinero, el chef.
y le dice, aquí la familia tiene un problema. El problema es que tienen hambre y quieren un lomo saltado. Así que lo prepara, trae la comida y se la entrega. Aquí está aquí está la solución de su problema. La familia come, se quedan alegres, se van a sus casas, colorín colorado. Ahora, ¿cómo es que esto aplica a la de un pastor? Viene un pecador aquí, el pecador reconoce que tiene un problema y la solución es ir a la iglesia. Y viene el pecador aquí a la iglesia y el pastor le dice, ¿qué necesitas? Y el pecador le dice, tengo un problema, estoy pecando, necesito que tú me des la solución. Entonces el pastor dice, ok, yo te voy a dar la solución. El pastor no es la persona que da la solución, sino él tiene que ir a la persona adecuada, la cual es ¿quién? Jesús, Dios. Y ahora tiene que haber una conversación íntima entre el pastor y Dios, para que Dios o Jesús le dé la solución adecuada, para que el pastor vaya al pecador y le diga, aquí está la solución que me ha dado Dios a ti. El trabajo de un pastor es ese, servir. Por eso se dice, el trabajo de un pastor es igual al trabajo de un mesero en un restaurante. Y los pensamientos de nuestra sociedad es que si uno es mesero, es bajo de lo bajo, es un mesero, ¿verdad? Pero de esta manera comparan a un pastor. El pastor es esto. Ahora, si un pastor viene a ser equivalente a un mesero, no quiere decir que los demás, los ancianos, los directores, los diáconos, son menos, sino que eso también llegan a ser los directores, los diáconos, los ancianos. Ellos también son servidores de Dios, no son servidores de humanos. Cuando uno entra a un departamento o llega a ser anciano, un diácono, no está sirviendo, obviamente le está sirviendo al humano, pero a la vez que le está sirviendo al hermano, le está sirviendo ¿a quién? A Dios. A Dios. Todos estos trabajos, todas estas responsabilidades, porque no me gusta llamarlo cargo, porque si es un cargo es porque algo me está molestando. Todas estas responsabilidades son solamente para trabajar para Dios. Tenemos que ser trabajadores de Dios, no trabajadores de humanos. Tenemos que tener siempre en mente eso, que sea lo que sea nuestro rol en la iglesia, todo lo estamos haciendo por Dios. Porque si pensamos por algún segundo que estamos sirviendo al humano, inmediatamente nos convertimos en Caín, que él dejó que su relación con su hermano gobierne su relación con Dios. Su relación horizontal gobierna su relación vertical, cuando lo ideal es que la relación vertical gobierne nuestra relación horizontal. Concentrémonos en Dios y démosle el tiempo adecuado. Y termino con este último pensamiento. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, normalmente le damos su diezmo, le devolvemos el diezmo a Dios, lo cual viene a ser ¿qué? ¿El diezmo qué es? La décima parte. La décima parte, el 10% de nuestro dinero. Dinero de Dios. Pero, el dinero de Dios. Pero quizás puedo hacer un argumento para decirle que el diezmo de nuestro tiempo puede ser más valioso. Si le dedicaríamos el 10% de nuestro tiempo a Dios, quizás hubiera más resultados. Y lo podemos hacer matemáticamente. En un día hay 24 horas. Quítenle las horas que ustedes duermen. ¿Quiénes son mis dormilones aquí? ¿Cuántos duermen 8 horas? ¿8 horas? Envidio, hermano. Yo solo duermo 6. Puedo dormir 6. No es que quiera, sino que solamente puedo. 7 horas. 6 horas. ¿Verdad? 6 horas. Ahí está. 6 horas. Me identifico. 6 horas. Quítenle 6 horas de las 24 horas. ¿Cuánto le queda? 18. ¿Cuál es el 10% de 18 horas? Una hora. Pónganlo en minutos. 60 minutos. 60, ¿quién tiene calculadora? 60 por 18. 20 más 60, no, son 3 horas. 1080. 1080 minutos en 18 horas. El 10% de eso viene a ser 108 minutos, lo cual es 1 hora y 48 minutos. ¿Tú le dedicas 1 hora y 48 minutos a Dios? Venimos aquí felices y le decimos, aquí está mi diezmo de mi dinero, pero ¿dónde está mi diezmo de mi tiempo?
Si no, estamos haciendo otras cosas, vemos la televisión, vamos a hacer cualquier otra cosa, pero no estamos de acuerdo, Dios. Ahora, tenga en mente que este es un pensamiento. No estoy diciendo que esto es bíblico, estoy diciendo que el diezmo del tiempo existe. Esto es un pensamiento, estoy diciendo que quizás pueda ser más Beneficioso. beneficioso. Pastor Gustavo siempre, ya bueno. Puede ser mejor que le dediquemos nuestro diezmo del tiempo a Dios. Aparte. Y puede ser mejor dedicarle nuestro diezmo del tiempo y el diezmo de nuestro dinero. Lo cual viene a ser casi 2 horas. ¿Verdad? Y cuando uno empieza a estudiar teología, pues obviamente esa cantidad se expande bastante. ¿Verdad? Yo estoy en mis clases de 8 de la mañana hasta las 2. Entre breaks, quizás 5 o 6 horas. Y es un tiempo bien dedicado a Dios. Y de esa manera se forman los pastores. Y no lo digo esto para alabarme, para decirles, hermanos, yo le dedico a Dios 5 horas, ¿ustedes cuánto? Yo estoy leyendo mis libros 2, 3 horas, ¿ustedes cuánto? No lo digo de esa manera. Pero también hay un problema con lo que yo paso. Y yo me pregunto, ¿será que yo le dedico ese tiempo a Dios porque quiero o simplemente porque la clase me demanda? Ese es mi gran problema, que no sé cómo me siento. Yo con toda honestidad no sé. En el verano, obviamente, esa cantidad que yo le dedico a Dios baja tremendamente. Ahí está. Inclusive hay problemas para personas de la iglesia, para personas que están enseñando teología, y también estos problemas existen con pastores. Así que el punto es que todos están pasando por problemas, pero tenemos que enfocarnos en nuestra relación vertical, y dejar que nuestra relación vertical domine nuestra relación horizontal. Que Dios le bendiga. Amén.